hablen con Juan Pablo, ayúdenle a superar ese trauma tan terrible que tiene. Está convencido que ustedes no tienen buena relación con él. Y en ese caso tendrían 2 talleres. Uno que sería el viernes por la tarde y ustedes cuadran otro esta semana para que ajusten el trabajo y lo entregarían en ese caso el martes. Es la opción que les doy. Tendríamos un taller, 2 talleres y ampliarles la entrega para el martes. El segundo 30%. Es decir, que empezaríamos el examen final con un 35%. Entonces, quiero que abran las cámaras y expresen su consentimiento o su desacuerdo para que, por favor, apoyen a Carolina, Patricia, no sé, que algo está pasando hoy, solo 4 estudiantes. Imagínense, Aldo, de 15 estudiantes, 4 aparecen, cierto que los demás 11 debe ser que están en otro lado, están en una bomba de gasolina, están metidos en la nevera, están metidos por allá, no están en la clase, no están. Después me dicen, no, es que se me dañó el computador, es que el micrófono no me funciona. Entonces, por favor, abran los micrófonos para que saluden. Hay estudiantes que yo no conozco todavía. Qué terrible, ¿no? Y vamos a asignar el examen final y que no nos conozcamos. Yo conozco aquí los de siempre, Juan Esteban, Patricia Carolina, Ati y tal vez 2 más, ¿sí? Catalina, que a veces pone la cámara, pero los demás no. ¿Qué pasó con la cámara, jóvenes? Buenos días, profe. Sí, pero no los veo. No los veo. A ver, veo a Ati, veo a Patricia y a Aldo y los demás. Quedan 12 por fuera. Todos tienen cámara, pónganla, jóvenes, para saludar. Bueno, vamos a asignar el trabajo de examen final solo con 3 estudiantes, con Patricia, con Aldo y con Ati Alunagua, porque los demás no aparecieron. Los demás no existen. ¿Sí? Los demás... ¡Uy! Se apareció Valentina Medina González. ¡Qué maravilla! Me alegra saludarla. No te escucho. Buenos días, profe. ¿Cómo le fue de vacaciones? Bien, profe, trabajar. ¿Estuvo trabajando todo el tiempo? ¿No salió? No, señor. No, Solo... Bueno, les estoy contando entonces que hay un cambio que animo para ti, Valentina, y con Patricia, animo que generen un acuerdo con sus compañeros para que esta semana participen en el taller del viernes de la tarde, los que no puedan, pero entonces cuadren ustedes uno para ustedes. Y en ese taller trataríamos de organizar el ejercicio tanto de la entrega para el martes como generando las condiciones para el examen final. Entonces les digo que el examen final vale 35%. Entiendo que aquí hay un grupo que es de 4. Ese grupo hay que disolverlo en 2. No hay grupos de más de 3. O trabajan individualmente. Los que quieran trabajar individualmente también bienvenidos. Tenemos suficientes lecturas para todos para el examen final. El examen final que vamos a hacer tiene los siguientes elementos. Póngale co. Primero, todos tienen que hacer con el examen final un argumento. Un argumento. Hay que hacer un argumento completo. ¿Sí? Y el argumento va cada vez más sofisticado. En principio, el argumento tenía pregunta, respuesta, título, palabras claves, ya más o menos lo tienen. En el examen final, le vamos a meter 2 ingredientes más, que es el Model Qualifier y el Rebuttal, que son técnicas de escritura muy interesantes. Voy a ayudarles a hacer eso para que aprendan a hacer argumentos. Pero lo más importante del argumento es la pregunta, tener una pregunta bien estructurada. Ya aprendimos a hacer preguntas en el modelo de ciencia normal. Felicito a unos estudiantes que en este curso sacaron 5 ejercicios muy bonitos, ¿sí? Y me gustaría mucho compartirlos, animarlos a que compartan el ejercicio para que todavía sean mejores.
si con apenas 5 ingredientes, que es la pregunta, el título, el claim, warranty, el backing y el claim y el ground, si con apenas esos elementos y la conclusión logramos hacer eso, ahora que le vamos a meter 2 elementos, va a ser muy poderosos, un argumento muy bonito. Y los argumentos que no hemos construido, hasta ahora hemos visto 2 argumentos. Tenemos argumento para los azules, para los amarillos, el amarillo más o menos. Pero nos falta ahora hacer combinadas, buscar puntos de encuentro entre amarillos y azules, más o menos hay un lugar interesante. Quiero animarlos a que miren. Nos falta la zona verde, el verde. Nos falta aquí les voy a compartir este cuadrito para que lo miren, lo que nos falta todavía por compartir. Bien, aquí está. Miren ustedes, ya vamos aquí, hemos visto 2, poquito, el amarillo y el azul. Nos falta, para acabar de comprender todo el ejercicio, falta incluir una zona que podría ser, a ver si de pronto aquí un tipo verde, una que mezcla acá por la mitad entre estos 2. Hay una teoría que está ahí. Y aquí hay otra teoría. ¿Estás compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla, pero ya mismo la colocamos. Aquí está. Me dicen si se apareció o no. ¿Ya la ven? ¿Sí o no? Sí, señor, ya. Gracias. Les decía aquí, esta lineecita verde son escuelas que todavía no hemos trabajado, pero que hay. Hay otra escuela que es muy importante por acá, una escuela supremamente importante que se trabaja aquí entre estas 2, ¿sí? Y además está todas las relaciones de escuelas, está verde, la verde hay que verla, la institucionalista y el enfoque neomarxista. Hay unas lecturas y hay unos trabajos para hacerla. Hay unas opciones literarias también para trabajar aquí entre estas 2. Todavía hay harto trabajo. Lo importante es que acabemos de completar la mirada teórica de estos 2. Si uno tiene ya claro esos 2, puede empezar a jugar cruces con el verde. Luego también se puede hacer diálogos con el rojo. De hecho, el rojo realmente existe o como una negación del azul o como una negación del amarillo. Ese es el rojo es eso. El rojo siempre parte del principio de que cualquiera que estos digan es la tesis. Y el rojo arranca es con la antítesis. Antítesis de azul, antítesis de amarillo. Así juega este modelo. O sea, casi que el rojo espera siempre que este diga algo para luego caerle. Porque esto que dice acá niega unos presupuestos y este rojito va a afirmar, pero negando, es la negación de la negación. Después les enseño esa técnica que es bien bonito. Lo vamos a trabajar con un texto de un señor que se llama Kojeyev, se llama El mito del amo y el esclavo, el rojo. Lo vamos a trabajar un poquitico más adelante, pero en principio todo lo que hagamos del curso depende de este modelo. Entonces hay ¿cuántas posibilidades? La primera posibilidad es que ustedes escojan un texto amarillo. ¿Está bien? ¿Les gusta el amarillo? A mí también, parece interesante. ¿Les gusta el azul? Pues bien, a mí también me gusta el azul. Muy interesante. ¿O les gusta el rojo? Entonces, bien. Para todos hay textos. Hay un texto rojo que es el que vamos a trabajar, campeón, de un señor que se llama Núñez Rodríguez. Él trabaja el concepto de Estado. Como han visto en el amarillo, tanto Guillermo O'Donnell, todo lo que hemos visto, ellos trabajan el Estado y el gobierno, o sea, no nos hemos salido del curso. Y las poquitas lecturas que vimos en el modelo azul, también trabajar el concepto de Estado. Nos falta ver muchas más cosas, falta, obvio, el concepto de la historia del Estado, la teoría del Estado es supremamente grande. Y tenemos también la opción de los verdes y
digamos, este cuadrante debería ser más bien un tipo naranja, ¿no? Como una mezcla entre rojo y verde, porque es la posibilidad de incluir otros textos. Aquí en neomarxistas, en una visión muy interesante, tenemos una serie de autores, especialmente a Roberto Gargarella. Se los voy a recomendar este texto aquí para estudiar lo que llama la sala de máquinas. La sala de máquinas de Roberto Gargarella para hablar de los estados en América Latina. Si bien él no es marxista ni es neoinstitucionalista, él se le podía ubicar más como en este punto de transición. Entonces, tenemos muchas posibilidades todavía, pero lo ideal es que cada estudiante asuma un diálogo en el que proponga una lectura y hagamos un argumento, pero un argumento bien jalado, que sea de grupo y que les permita pasar el curso. Entonces, ¿de dónde van a salir las lecturas para hacer todos estos análisis? Ya más o menos las amarillas y las azules están claras, estos dos ya están claros. Estos tendríamos que dar mínimo unas 2 lecturitas y hacer unos talleres. Y el verde también. Para el verde hay que hacer un tallercito. Ahí era donde le decía tanto pues a las 2 tutoras, en lo posible, tanto a Patricia como a Valentina, le decía que nos ayudaran a empezar a organizar talleres con vista del examen final. Entonces hay un taller a este curso que se va a hacer para apoyar el trabajo del segundo porcentaje, y el trabajo lo entregan el martes, ¿está bien? Y tendrían un taller para ustedes y otro taller del otro grupo. Pero Patricia y Valentina se van a coordinar para que los talleres sirvan para los 2 grupos. Por favor, háblense con este muchacho Juan Pablo, además es buena gente, para que esos tallercitos y esas relaciones funcionen correctamente. ¿Listo? Entonces necesito que para efectos del diálogo sobre lo que va a ser el examen final, no pierdan de perspectiva que seguimos trabajando los enfoques teóricos, ¿sí? Que ojalá algunos estudiantes puedan escoger otras lecturas amarillas que están ahí, otras lecturas azules que están ahí y otras rojas. Hay más. Ahorita vamos a tratar de abrir la guía de cátedra, y a propósito de la guía de cátedra, pues lo importante es que terminemos el curso donde todo el mundo tenga la posibilidad de leer algo que le guste, algo que se sienta bien. A mí me gustaría que todos estudien el marxismo y estudien la visión marxista del Estado, eso es muy importante, pero tampoco los quiero obligar. Si hacen una buena lectura amarilla o una buena lectura azul, pero honesta, bien hecha, con un argumento bien puesto, interesante. De hecho, ustedes ya recibieron la nota del primer trabajo y hay la posibilidad de que se hagan trabajos bonitos. Y hay estudiantes que sacaron 5 y los felicito y los animo a que la compartan. Me gustaría mucho que esos trabajos de 5 fueran compartidos, revisados por todos, de tal forma de que lo que se ha hecho hasta ahora, pues, sea mejorado en el examen final. Entonces, esta semana, taller fuerte al amarillo, ya trabajamos azul, amarillo, chin, metemos verde y metemos un poquito del rojo, y ánimo a todos, ánimo, les doy ánimo para que, por favor, escojan una lectura de grupo. Me encantaría mucho que también las lecturas las coordináramos con el otro grupo, ¿sí? Vamos a tratar de entre todos mirar el programa, ¿sí? El programa, pues, es grande, pero no tienen que hacerlo todo. Pero lo que sí hacen, que lo hagan bien. De hecho, algunos estudiantes que presentaron el trabajo, pues no era muy buena la calificación porque hicieron trabajos como muy regularcitos. Creo que ya a este momento saben qué es armar un argumento, ya lo tienen claro. Todavía falta más cosas, pero se van de mi curso, nos despedimos con que ya conocen, identifican teorías, saben armar problemas y las pueden proyectar en un argumento. ¿Listo? Entonces, quiero que los estudiantes que nunca han puesto la cámara, los que nunca han puesto la cámara, voy a llamarlos aquí, por favor pongan la cámara para que por lo menos asientan o disientan o entren en acuerdo, en desacuerdo respecto a lo que hemos dicho, de los talleres
para la entrega del primer trabajo y talleres que vamos a hacer para los otros ejercicios, que vale decir del examen final, que cada uno escoja trabajos de grupo, que desaparece el grupo que había de 4, no habrá grupos de 4 para el examen final. Si alguien quiere hacer el trabajo individual, bienvenido. No veo cámaras, chinos. Aquí Ana Alejandra quiere decirnos algo. Ana, te escucho. A ver, chicos, que nunca Buenos días, han estado. profe. Tengo dos preguntas. Ana, bien. Sí, dime. La primera es, se supone que nosotros como dos veces habíamos acordado antes de receso, pues que el día miércoles, mañana 20, íbamos a tener un taller de horario de 4 a 6. Y pues la fecha de entrega también se había cambiado, ¿no? Pero no recuerdo muy Sí, bien para qué día lo habíamos dejado. para el viernes. Pero como el viernes vamos a hacer un taller con el otro grupo que les puede servir a ustedes, entonces acordamos que el trabajo se entregaría el martes. Pero si ustedes están de acuerdo, si no, pues no. Listo. ¿Sí o no? ¿Sí Profe, están otra de acuerdo? pregunta. Y Pero si están de sobre... acuerdo o no. No escucho, no veo, no, Sí, parece sí, que no señor. hay nadie. Bueno, entonces bien. Pero por favor, los estudiantes que nunca ponen la cámara, nos falta. Quisiera conocer, a ver, María Luisa, ¿dónde está Didier? ¿Dónde está Dana? Didier que tiene 2 cuentas. ¿Dónde estará? A ver, está Aldo. No, son 3 estudiantes, no los veo a todos aquí. Hay unos estudiantes que no vinieron, me va a tocar ponerles falla. Bueno, pero lo importante, chicos, lo importante que estén de acuerdo conmigo y que me lo expresen, es que para el examen final le vamos a dar a Patricia, a Patricia y a Valentina el poder y el ánimo y apoyo para que ciertos talleres se den, para que definamos las fechas de entrega del trabajo, para que arreglemos muy bien la parte metodológica, la parte de metodología y para que definamos muy bien las reglas de entrega. Entonces, ahorita quiero que estén conmigo en la revisión de la guía de cátedra, porque en la guía de cátedra van a encontrar cosas que tal vez no hemos visto. Hay lecturas que sí hemos trabajado, pero otras no. Entonces, la idea es que lo que no hemos visto lo veamos entre todos y tengan la seguridad que voy a apoyarlos para que los argumentos que queden de lo que hemos estado trabajando quede bien hecho, con sus cartesianas, con sus Profe, booleanas, con todos los materiales. Dime, ¿quién me habla? profe, mi otra pregunta es que tengo una duda. El taller, bueno, no, Ponga la el examen cámara, final va Ana a ser... Alejandra. Ponga la cámara que no, yo quiero verla, no no, es que profe, la es... próxima clase. No, profe, esta clase no No, puedo. Profe, la está- pregunta es si el taller final se va a realizar en grupo o de manera individual. Es que no entendí esa no, parte. a mí me gustaría mucho que trabajaran en grupo, pero grupos no grandes, máximo 3, ¿sí? Y que en el evento en que asuman 3, el examen final, sea un ejercicio que valga la pena, que sea un ejercicio de un argumento fuerte. Entonces, para eso necesito que ustedes revisen ahorita la guía de cátedra, se ponen de acuerdo con Patricia y con Valentina, definimos unos acuerdos, unas fechas. Ya les mostraba ahorita para los distintos enfoques teóricos, de pronto podemos hacer un apoyo adicional, una charla, podemos dar unas herramientas adicionales, unos ejemplos, puedo darles materiales para que participen, pero depende mucho del trabajo que ustedes me propongan. Si no proponen, si no participan, si no están ahí activos, pues ni modo, no hay nada, ni aparecen, ni vienen, ni comparten ejercicios, sería difícil. Bueno, entonces cierro toda esta invitación, es a que va a haber 2 talleres, está bien, Patricia y Valentina me van a concretar, ya sería para mañana, ojalá lo creemos el espacio, Profe, y somos el tres. Es viernes, Valentina, ¿perdón? Ana y... Somos tres, Valentina, Ana Sí, y... y es que no la veo hoy acá, Axi no está, ¿cierto? Su otra Ah, compañera no está. sí, Sí, profe, profe, sí fue estoy. Le hablé hace un momento. Ah, la que se niega a presentar la cámara una y otra vez. No, ya sé, ya me acuerdo de ella. Bueno, entonces vamos a presentarles a ustedes la guía de cátedra nuevamente para que se den cuenta cómo estaba estructurado, pero
que sea una invitación a que el examen final, en lo posible, Patricia, todo el mundo, entre todos vamos a hacer una lectura juiciosa de esos textos y vamos a compartir. Entonces el profesor hace talleres, da información y ustedes participan en los talleres y presentan también los contenidos. La idea es que podamos terminar el curso por lo menos haciendo buenas preguntas teóricas bien estructuradas. ¿Y de dónde van a salir los materiales? Pues de la guía de cátedra. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para que veamos la guía de cátedra. La guía de cátedra que yo les propuse a ustedes. Materiales de clase, creo que está aquí. Materiales de clase, aquí está. Guía de cátedra. Muy bien. ¿Me confirman si está compartiendo pantalla el profesor Fernández o no? ¿Sí está compartiendo pantalla? No se ve nada. Todavía no. Bueno, ahí está. Listo. Estábamos aquí mirando la parte teórica de estos tres colores básicos, amarillo, azul y rojo, que es como terminamos y empezamos el curso. Queda un pedacito verde y un pedacito, tendría que ser como naranja. Estos no están claramente identificados, depende de intereses. Que ustedes me lo digan y yo les suministro, les doy información para que trabajen uno de estos dos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el asunto? Es que aquí está la guía de cátedra. En la guía de cátedra ustedes van a ver cómo la guía de cátedra ya tenía desde el principio de la clase unos colorcitos, ¿sí? Cada texto estaba marcado con colorcitos. Hay un texto mío que los que quieran lo podemos trabajar. Reforma constitucional, democracia interna y cambio organizacional de los partidos. Esto es un ejercicio que puede complementar muy bien la lectura de Habermas. Pero hay otro, el de Rebeca Paulo, la ciencia política de la ciencia, la ciencia política, la política de la ciencia. Este es otro texto. Habría dos textos para hablar con Habermas. Aquí hay un estudiante que dice, profe, a nosotros nos gustaría trabajar a Rebeca, ¿sí? O Laforgue, que sería otro texto bien interesante, que este ya serían rojitos, ¿sí? Sociología para principiantes de Saint-Simon a Pierre Bourdieu. Cómo la ciencia avanzó desde Saint-Simon a Pierre Bourdieu y cómo eso es un texto rojo. Luego pasamos a otro que es el poder político. Allá trabajamos a Francisco Gutiérrez. Bueno, yo les compartí el texto está disponible. Me gustaría que un grupo pudiera asumir ese diálogo. Es un texto grandísimo de 400 y pico de páginas, pero aquí hay unas páginas especiales de la 331 a la 360, de la 360 a la 392. O sea, ahí estaría la posibilidad de seguir el diálogo que iniciamos con García. Hay otros textos que están aquí previstos como rojitos, el de Robelo, Mayoría sin democracia, el de Virno, el llamado mal y la crítica del Estado, o el de Mann, Michel Mann, las fuentes del poder social, o la de Bourdieu, que es un rojito. Como verán, en la guía de cátedra estaba previsto que esto ocurriera, que muchos textos no se trabajan, pero quedan ahí como para el examen final. La invitación es a que ustedes dialoguen con sus compañeras, entre todos distribuyan las lecturas, ¿sí? Es lo posible que no se repitan las lecturas, y si quieren más lecturas, hay muchas más lecturas sobre Estado que podemos compartir. Entonces la idea es que más bien este examen final permita que cada uno tome una posición con un argumento fuerte. Bueno, aquí está el de García Villegas, que ya lo vimos, está el de Novoa Huaqueta, clientelismo y resultados electorales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, o el de Tania Guzmán, el deterioro de los partidos como vía de transformación del Consejo de Bogotá. Este es un texto muy bonito. Ambos son ejercicios de ciencia normal. El de García también. Y sería bien bonito verlos, ¿sí? Pero depende de los gustos y los intereses. De un profesor de la escuela que se llama La época del postconflicto social armado. Ese sería un tema bien interesante. O el de Franco Restrepo, el de la profesora Vilma, Poder regional y proyecto hegemónico. Este es un texto lindísimo
lindísimo. El caso de Medellín, entre el año 70 y el año 2000. Está el de McDermott, Élites y Crimen Organizado en Colombia. Todos estos son textos del modelo rojito. Estos que están acá son modelos rojos. Por los colores que le dimos a los enfoques, ¿no? O sea, es crítico dialéctico. Hay unos datos para estudiar estos documentos que sería bueno que los fueran mirando. Luego pasamos a un documento que sí trabajamos, que fue el de Guillermo O'Donnell, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Democracia en América Latina hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Pero al lado de ese hay otros textos amarillos para los que les gusta el modelo amarillo. O sea, nadie se sienta mal porque tiene que coger un modelo amarillo, azul y rojo, pero lo hace. El de Luis Alfredo Rodríguez Valero, las políticas distributivas en Colombia, de los auxilios parlamentarios a la partida de inversión social regional o mermelada tóxica. Este es un tema de investigación de un profesor de doctorado que trabaja con la ESAP, profesor Valero. Este texto ya lo trabajaron algunos estudiantes, no suficientemente, pero bueno, ya hay alguna aproximación, que es azul. El de Smolka, Inmaculada, regímenes políticos híbridos. Está el de Ramos Jiménez, que es uno rojo, el neocapitalismo de Estado, expansión y crisis, comprender el Estado, introducción a la politología, centro de investigaciones de política comparada, y más bases de datos para estudiar estos temas. Las bases de datos que están acá son amarillitas, ¿sí lo ven? Está el Freedom House, The Economics, Transparencia Internacional, el DANE, el Latinobarómetro, Encuesta Mundial de Valores. Después vino otro tema que es ya el que vamos a desarrollar, sobre todo de aquí en adelante, las aproximaciones a la problemática del Estado contemporáneo. Vamos a, en el único texto que vamos a leer, así como que me gustaría mucho verlos, trabajarlo, es el de la sala de máquinas. ¿Sí? Hay dos textos. Este es amarillo. Perdón, este es azul, el de Gargarella. Pero hay otro de un señor que se llama Núñez, el profesor Núñez Rodríguez. Y este es ese que les estoy contando, es rojito. Es puro rojito, rojito. Este es rojito. El profesor Rodríguez tiene un documento que se lo recomiendo a los que quieran trabajarlo. Se llama El Estado en América Latina. Es un análisis marxista del Estado, pero bien bonito. Eso se los puedo regalar, se los recomiendo. Espectacular. Este es totalmente rojito. Este es del modelo rojo. Luego, otras lecturas recomendadas. Estos sí son azulitos, que la característica es que tienen booleanas. Las transformaciones de los derechos de participación política, el de Martínez Ruano, el de Peter Evans, el Estado como problema y solución, la lectura sobre el Estado de las políticas públicas, el de Ferraro, reinventando el Estado por una administración pública democrática profesional, y el de Chaparro, Amaya, génesis y transformaciones del Estado-Nación en Colombia, una mirada topológica a los estudios sociales desde la filosofía política. Estos todos son booleanos, son azulitos, o sea que ya más o menos saben leerlos y sería bueno que los que les gusta esto escogieran una lectura. Y aquí aparecen entremezclados para los distintos temas otros textos rojos. El de Valobra, El Estado de las Mujeres, el de Joseph Bob, Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano, el de Ramos Jiménez, Sociedad Mundial y Estado Transnacional, y el de Moncayo, Víctor Manuel Moncayo, Cómo aproximarnos al Estado en América Latina, es azulito, o el de Pierre Bourdieu, sobre el Estado, el curso del Estado en Le Cours de France, es un texto bien interesante sobre el concepto de Estado, y el de Carl Schmitt, que sería uno azul, el Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes. Vienen más bases de datos que son amarillitas. Una de las que estuvimos viendo la última vez
es esta que llama la World Justice Project. Hoy voy a tratar de hablarles un poquito más de esta, porque ya la han trabajado. Está también el tema de la gobernabilidad democrática, el índice de gobernabilidad democrática, y está el del BID, el de la Konrad Adenauer Stiftung. Prácticamente aquí están las bases de datos que hemos estado revisando para el curso. Bueno, y por último, las aproximaciones a la problemática del gobierno. Hay unas lecturas, bueno, todas no las alcanzamos a ver, pero pues sí sería bueno que por grupos la pudiéramos hacer un ejercicio de construcción de un argumento. Tania Guzmán, el deterioro de los partidos como vía de transformación del Consejo de Bogotá, el proceso de la destrucción creadora, cómo al destruirse los partidos se fortalece el Consejo de Bogotá como un mecanismo de gobierno de la ciudad. Es un tema de gobierno bien interesante. Bueno, y sigo mostrando que de todos estos textos, lo importante es que cada estudiante participe. Ojalá lo haga individual, si toca individual mejor, pero si quiere trabajar en grupo, y serían todos estos textos posibilidades. Esto lo tienen desde el primer día, esta es la guía de cátedra. No los vimos todos los textos, pero ya algunos estudiantes han ido trabajando. Este de Tania Guzmán lo trabajó un estudiante para el primer 30. Más allá de lo que es medible, el feminismo, la gobernanza y los indicadores en Colombia, sería bien interesante ese. El de Hardingay, la gobernanza multinivel, que es azulito. El de Navarro, gobiernos locales y relaciones intergubernamentales en Iberoamérica, o el de Varela, la gubernamentalidad, referentes de interpretación y crítica del poder managerial, del management, y por último el de la noción de gobernanza como gestión pública participativa y particular. Estos textos son rojitos, o sea que si lo ven por colores, tienen todo tipo de alternativas. Estaba mirando aquí este último, el de la reforma del gobierno y la oposición. Es un proyecto de investigación. A los estudiantes que quieran participar en esto, le podríamos dar como nota de examen final el trabajo que hacen acá. O sea, la reforma entre el gobierno y la oposición. ¿Qué pasó en Colombia? Lo que pasa es que es un trabajo muy detalladito. También podemos hacer algún taller y animarlos a que se participen en este ejercicio. A los que les estén interesados está esto, es del modelo azul. Está el de Big Data de Estado y Gobierno. Aquí hay varios elementos que ya más o menos se han podido acercar. Sin embargo, algunos textos van a mirarlos ustedes es por lo que están trabajando. Por ejemplo, el índice de desarrollo democrático, que es el que estamos usando para elaborar la pregunta, el del Banco Interamericano de Desarrollo, o el de gobernabilidad democrática. Muy bien. Y aparte de eso, hay unos elementos metodológicos. Este texto es muy bonito, se lo recomiendo a todos, pero este es como una guía metodológica para construir modelos de análisis de Estado. Es el tema del juego del poder y los jugadores, del profesor Henry Mixberg. Este es un clásico, se lo recomiendo a los que trabajan azules, o el de Divergent. Y aquí aparece un texto azulito que cruzado con estas bases de datos nos darían la posibilidad de participar en un proyecto de investigación, pero para el examen final. El examen final lo harían con un texto como ese, el del profesor Javier Tuquedaza, de 2007. Pero nada de esto es obligatorio, todos esos son opcionales. O sea, lo importante es que el grupo sí escoja uno, por lo menos uno de lo que estamos viendo acá. Lecturas complementarias. Aquí hay elementos metodológicos. De esto yo les di inclusive unas normas, las normas APA de la Universidad de la Universidad Externa de Colombia, el de Nieto Torres María Fernanda, aplicación de estrategias de textualización en escritura. Es un texto bien bonito para aprender a escribir argumentos, mírenlo. El arte de la ciencia política, bueno, esta es una discusión teórica, rojita.
El de Henao Sierra, de Educación en Ciencia, Argumentación y la perspectiva de Tolmin, para aprender a hacer los argumentos. Y por último, un documentico de Bloom, en el que se manejan elementos de objetivos. Bueno, hasta ahí la guía de cátedra. Como ven, hay suficientes materiales para que los estudiantes escojan. No tienen que escoger todos el mismo, que lo que hasta ahora ha pasado, que yo les ofrezco materiales y todos leyendo el mismo. 8 estudiantes haciendo un trabajo ahí como regularcito. No, ya hay suficientes lecturas. Bueno, hasta aquí el reto para el examen final. Cada estudiante individual o en grupo máximo de 3 tendrá el reto de escoger con Patricia, a ver si la veo aquí, Ana Alejandra y Valentina, tienen que escoger la lectura que les gusta hacer de examen final con un argumento. Lo interesante es que el argumento lo puedan compartir en la clase, pero especialmente el problema. Cuando decimos que traigan el problema a la clase es hasta el claim. O sea, lo van a presentar en la clase hasta el claim. Título, las booleanas si dan el caso, o las cartesianas, el resumen, las palabras claves, la pregunta y la respuesta a la pregunta. Está ahí, eso es lo que quiero que presenten todos, compartan de todas estas lecturas para que entre todos veamos en la guía de cátedra. Pero el resultado final por escrito sí en la entrega del argumento, el argumento escrito, con sus soportes y todo. O sea, hubo 5 trabajos entre este y el otro curso, de 5 en este semestre. Excelentes, maravilloso. Quisiera que ustedes mismos compartan esos ejercicios de ese ánimo para que todavía mejoremos mucho más. Bueno, como les acabo de mostrar, entonces están los 3 modelos, el verdecito que vamos a complementar. La idea es que sean ustedes los que tomen las apuestas. Entonces dice, profe, queremos este texto. Lo tienen que decir muy pronto. Espero que ya la próxima clase haya quienes con Patricia, Valentina y Ana, pues definan las lecturas y a partir de eso, Patricia, vendrían los procesos de tutorías. Habrían algunas tutorías para los trabajos que van a hacer. Entonces, depende de cada grupo. O sea, habrá algunas tutorías para fortalecer algunos diálogos azules, otros rojos y otros amarillos. Pero son ustedes los que cuadran con Patricia. Por favor, apóyenla a ella para que los talleres, las entregas, todo funcione como dentro de digamos, dentro de lo normal, para que inclusive definan la fecha de entrega de examen final. Ojalá la coordinen con el otro grupo. ¿Cuándo es la fecha de la entrega final? Porque una vez que ya la definen, la definimos y la dejamos. O sea, espero que la mayoría ya empiece a tener precisiones sobre todo este tema del examen final de aquí a esta semana, el jueves, a algunas cosas. Bueno, Catalina, te escucho. Tiene la manito levantada. Profe, es que estoy confundida. Esos textos de la guía de cátedra son para el resto de 35%, ¿cierto? Sí, 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 o sea, y sería el grupo de máximo 3. O sea, sería para completar el 100%. Entonces, sí. ¿lo empezaríamos a trabajar después de que se entrega el que ya estamos haciendo o al mismo tiempo? No, pues chévere, si lo empiezan a trabajar desde ya y me van diciendo qué textos y que nos sirva a nosotros como para hacer una asesoría y orientarles, súper. O sea, si empiezan ya, mucho mejor. ¿Listo? Ah, bueno, y más rápido, mejor. Era, ya, después de eso, pues como hay que generar una pregunta, esa pregunta ¿cómo es? O sea, como cada una tiene su estructura, ¿esa cómo sería? Sí. O después hablaremos de eso. No, todos tienen su estructura. El modelo de ciencia normal, la booleana. Tiene que estar. La booleana es fundamental. En el modelo empírico-analítico, las cartesianas. En el modelo rojito, los toroidales. Todavía no hemos visto cómo juegan. Esas son unas cosas que dan miedo, ¿sí? Eso se juegan en unos procesos de A3, tesis, antítesis y síntesis. Esos juegos son muy bonitos. Les voy a mostrar cómo funciona, pues tengo que enseñarles un poquito de eso. Pero
por interés. O sea que si les interesa el tema, se inscriben y hacemos una lectura bien chévere. Para los rojitos estaría básicamente el texto de la dialéctica del amo del esclavo de Cogeller y el original, el texto original de Hegel, ¿sí? El espíritu de la dialéctica, ¿sí? Ese sería un texto como para dialogar, pero el texto central de los rojitos será el de Núñez Rodríguez. O sea, que si hay materiales para todo esto, depende entonces de intereses. Por eso para mí es importante que rápido me digan qué van a leer para el examen final, que me lo digan por escrito, y a partir de eso entonces sí definimos los procesos de tutoría con Patricia, Valentina y Ana. ¿Listo? Bueno, otra pregunta, Ana. Catalina, ¿algo más? Ana Alejandra. Sí, profe, una pregunta, digamos, al momento de hacer el argumento, siendo que, digamos, yo elija el tema del posconflicto, en el argumento puedo meter otra lectura, digamos, podría citar el proceso de paz, o eso Sí, no se puede involucrar. sí se puede hacer, pero tenemos que darle un sentido. Por ejemplo, si metemos los datos teóricos de un autor, el otro autor o hace una discusión teórica o presenta elementos empíricos. Entonces, no es poner textos por poner textos, sino hay que buscarle un propósito, porque los dos textos que se coloquen juntos deben dialogar. O ambos son teóricos, o el uno es teórico y el otro es práctico, ¿sí? Y no pueden ser dos prácticos, por ejemplo. No pueden ser dos casos prácticos. Tendría que ser uno de teoría y uno práctico, teoría y práctica siempre. En lo posible yo les recomendaría que cojan uno y lo hagan bien hecho. Uno, ¿sí? Que sea bien hecho. Lo que pasa es que ya en los datos sí podemos acudir a múltiples fuentes. Podemos tener bases de datos, podemos tener documentación, podemos tener muchas fuentes, ¿sí? Ahorita con los ejercicios que vamos a ver, se van a dar cuenta que sí es posible. El asunto es que tienen que concertarlo con el profesor, para que no les vaya a resultar que meten un sancocho que no tiene nada de teoría. Como este es un curso de teoría, se los anticipo de una vez, la teoría del examen final se debe ver claramente en el baking y en el warranty. Ahí es donde se dice exactamente lo teórico. Si yo no tengo elementos teóricos, pues no puedo pasar el examen final bien, porque es un curso de teoría. Tiene teorías y problemas del Estado, del poder del gobierno, tiene todo eso, pero lo vamos a mostrar en un argumento. Y en el argumento, ¿dónde? En el warranty y en el baking. ¿Listo? Entonces, la idea es que pronto, ya muy pronto, ustedes empiecen a tomar una apuesta por qué lectura van a hacer, ¿sí? Y van a traer a la clase el problema. Ya saben que el problema es todo lo que está antes del claim, todo. La pregunta, la respuesta. O sea, hacer las preguntas es la parte más difícil. Ahorita vamos a mirar un poquito de ejercicios. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Está claro? Que para la próxima sesión necesito por lo menos 3 precisiones ya meridianas. La primera, ¿para cuándo sería la fecha del examen? La segunda, si los grupos van a continuar o van a trabajar individual, o sea, la conformación de los grupos. Algunos habrán que cambiarlos. Y la tercera es la lectura específica que van a hacer los grupos. Vamos a concertar. A partir de eso definiremos la agenda de asesorías de trabajo de examen final. Entonces, quisiera ir dejando esos elementos como unas tareas para que las podamos hacer la próxima sesión. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de eso? ¿Aló, aló? ¿Si están o no están? Vamos a ver quiénes sí están. Ahora, aquí es donde no les voy a valer la excusa de que es que el computador no me funciona. Levanten la mano quienes están.
Bueno, vamos a tomar la fotico de... Bueno, Profe, otra pregunta. sí, dime. Se supone que antes de receso su merced nos había dicho que teníamos que plantear 2 preguntas de 2 documentos distintos, ¿sí? Y eso se supone que es para el segundo corte. El examen final, entonces, no valdría 35%, sino 30% del tercer No, corte. porque ¿Sí? el siguiente corte vale 30. El examen final vale 35. Ah, ok, listo. Gracias. ¿Listo? Que el segundo corte ya me lo entregan el martes de hoy en 8. El segundo trabajo. ¿Listo? Bueno, ya pueden bajar la manito. Bueno. ¿Listos? Bueno, vamos entonces a mirar los ejercicios que se hicieron hasta el día de hoy respecto del modelo empírico analítico. Vamos a mirar cómo nos fue, qué tanto avanzaron. Para todos les había pedido el favor que trajeran los datos, las preguntas. Lo más difícil es la pregunta, ¿no? Si se tiene bien armada la pregunta, como hicimos en el modelo de ciencia normal, ahora que la condición para hacer una pregunta bien chévere en el modelo de ciencia normal es la booleana. O de tipo I o de tipo O. Eso ya después lo aclararemos más. Pero hay que tener una booleana para articular variables y dimensiones. Ahora, quiero que los estudiantes de este curso compartan con sus compañeros por lo menos la pregunta, a ver cómo les ha ido. Y que a partir de esa pregunta, pues pudiéramos también resolver algunas inquietudes y avanzar en la construcción del contenido de la clase. Entonces, quiero invitarlos a ver. Hay 2 manitos levantadas, Ana Alejandra y Catalina. Ana. No, pero yo no la tengo levantada. Catalina. Profe, Bueno. no, que si ¿Quién? algo estamos el primero, pues, en mostrar el ejemplo. Que, bueno, lo ¡Ay, que qué ya. chévere! Me gustaría mucho. Dale, comparte si quieres el ejercicio. Te Bueno, escuchamos. ya pasamos. Mi grupo es Ati y Juan Hernández, pero Juan en el momento no está. Pero ya está compartiendo. Ya va, profe. Bueno, si quiere pone la cámara y saludan a sus compañeros. De una vez, vea, que los conozcamos. ¿Qué tal eso que se acaba el semestre y ni siquiera nos vemos la cara? Bueno, está Ati y ¿quién más? Ati Y Juan Hernández, pero no. Ati, ¿son 3 o 2? 3, profe. Ati, Juan Hernández y yo. Ah, está hablando Catalina, ¿no? Bien. Bueno, vamos entonces a mirar la pregunta. Dale, te escuchamos. Bueno, esto que está en la columna izquierda es del primer texto, que es el IDD, y el de la derecha es de World Justice Project. Del IDD no, del Steamfood, perdón. De la World, Sí, de la Konrad Adenauer Stanford. eso. Y ya. Entonces, nuestra pregunta, nosotros nos enfocamos en el punto 6, ya le muestro. Para el... Nosotros ya le habíamos mostrado, profe, usted dijo, nos corrigió pues cositas de la pregunta. Nosotros elegimos de la dimensión 2, el 6, que es el puntaje del índice de percepción de la corrupción. Entonces nosotros generamos esta pregunta con pues Colombia y Chile en comparación en el año 2005, como ellos tuvieron el puntaje en índice de percepción de la corrupción. Entonces nosotros tenemos, no, es que cuando tratamos de hacer la respuesta, pues en ese punto de la percepción de la corrupción, en el documento mostraban 4 gráficas, si no estoy mal, 1, 2, 3, 4, sí señor, 4 gráficas, y cada una como que completaba un poquito sobre lo que nosotros necesitábamos. Entonces hicimos Espérate un segundo, Ati. ¿Qué dimensión es esa? de la... ¿Qué número? ¿Qué número es? Perdóname. Hay 2 dimensiones que estamos trabajando, ¿no?
Sí, señor. La 1 y la 2. ¿Ustedes están en qué dimensión? 2, que es la de calidad institucional y eficiencia política. ¿Es qué número? Perdóname. En la página, No, ¿en qué número de dimensión? ¿El número? la 6. De la dimensión 2, elegimos el... Sí, no, es que la 6 se llama puntaje en el índice de percepción de la corrupción. Es esa, ¿cierto? Exacto, de esas cogimos. Que hace parte de la dimensión 2. Exacto. Sí, está bien. Entonces, es que la quiero colocar aquí para ir oyéndolos y sobre todo para mirar qué es lo que se está midiendo, ¿no? O sea, que recuerden que lo que se dice ahí en ese cuadrito, en el indicador, con su definición, tipo, composición, asignación, nivel de medición y fuente, todos esos elementos deben ser usados en la pregunta. Todos. Inclusive en los anexos, donde dice la corruption Perception Index, el índice de percepción de la corrupción, que ese lo pueden ver por internet, ¿listo? Entonces, cualquier cosa, la pregunta de ustedes se cierra ese cuadro. Claro, así trabaja el modelo empírico analítico. Ellos trabajan con indicadores. Y entre más cerrado, significa que es más pequeño el dato que están mirando. Con eso van a tratar de mirar lo que le pasa a un país, o a 2, o a 3. Y ellos hacen el análisis para toda América Latina. El ejercicio que les propuso el profesor Fernández era mirar solamente 2 países con este indicador. Por eso la pregunta está muy bien formulada. Lo que ahora nos corresponde a todos es mirar cómo les fue con la respuesta. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, los escuchamos. La respuesta, ese es el claim, dale. La pregunta quedó como, ¿hasta qué punto la metodología del puntaje del índice de la percepción de la corrupción representada por Stiftung, permite 2016 permite interpretar el cambio del sistema democrático respecto a Colombia y Chile? Sí, ok. Yo te diría cositas chiquitas de la pregunta, palabritas que pueden sobrar, por ejemplo, de la corrupción. Después de que dice el puntaje, el índice de percepción de la corrupción, ahí puedes ponerle una coma y botaría la palabra representada por, y simplemente va, coma, Stiftung 2016. Permite interpretar el cambio del sistema democrático en Colombia y Chile 2005. ¿Sí? Sin embargo, por la información que tiene, yo te diría que podrías aspirar a datos más adelante. O sea, inclusive 2010, 2015, porque esos datos están disponibles. Es como desaprovechar una oportunidad para mirar más adelante. O sea, piénsalo con la posibilidad de mirar. Tenemos datos disponibles, publicados, abiertos, datos abiertos hasta el 2016. Prácticamente estás dejando un dato muy viejito, ¿no? No es que yo tenga nada contra los viejitos, menos yo. Nosotros elegimos el 2005 porque es el peor año para Colombia. Entonces, es como... Está bien, pero como ustedes tienen datos históricos ya medidos para 2016, entonces ese 2005 que está muy bien pensado, ustedes pueden luego coger los datos que están más adelante y compararlo con eso, pero hacer un análisis para que no te quedes tan viejo, tan atrás, 20 para más adelante. Y eso te permite hacer un análisis del año 2005. Bueno, pero es una decisión que tú tomas. Bueno, profe, pero digamos, en tal caso que lo hagamos comparando con un año más actual, ¿eso es donde se escribiría? Como también en la respuesta. Eso tiene su lugar. En lo primero, la respuesta es que si tú haces una pregunta, lo válido, lo sano, lo más importante es que la responda, ¿no? Porque acuérdate que de la respuesta surge el claim y este se conecta con la conclusión. O sea, entre la claim y la conclusión es el punto decisivo. O sea, casi cualquier cosa que se diga es para conectar el claim con la conclusión.
Eso es bien importante entenderlo. Si se ponen datos, si se meten elementos en el ground a propósito de la metodología, o si se meten elementos teoría en Warranty o en el Bacon, no sirve para nada si no apoyan la relación entre claim y la conclusión. O sea, ese es el propósito fundamental del argumento, defender nuestra conclusión. ¿Listo? Bueno, dale, te escuchamos. Bueno, entonces nosotros tratamos de responder así. En el año 2005, Colombia presentó un puntaje de 2,993 en el índice de percepción de la corrupción en comparación a Chile, que obtuvo un puntaje de 10. Con una diferencia de 7,007, Colombia revela un mayor uso incorrecto del poder para el beneficio privado, incluyendo la corrupción del sector público y privado. Ok, noten cómo la pregunta en este caso se quedaría con la expresión ¿hasta qué punto? Porque efectivamente se está jugando ahí con un puntaje, con un punto, ¿no? Pero también podría ser un porcentaje, ¿no? Porque lo que después van a expresarse es en términos de una relación de porcentaje. Hasta ahí la puedes dejar como está. Ya verán cómo en otros casos la pregunta a punto no nos sirve, ¿no? Porque se usan otros elementos. Aquí está perfecta y está muy bien. ¿Sí? Sin embargo, nosotros hicimos esa respuesta. Cuando pongas la referencia bibliográfica que está ahí, suficiente con que escriba IDD 2000 tan, el año, y se acabó. ¿Sí? Porque, si me hago entender, nota cómo tú tienes un periodo 2002-2016 para el índice de desarrollo democrático. Tú tienes ese periodo, ¿sí o no? La pregunta la tienes para otro. El título lo tienes para otro periodo. Ponte de acuerdo. ¿Cuál? Porque puede ser un periodo o puede ser un año nomás. ¿Listo? Pues es que la gráfica, o sea, nosotros pusimos esto entre paréntesis porque pues es como algo para nosotros entenderlo, que es precisamente esta respuesta está basada en pero esta el modo gráfica. Como tú, sí, pero el modo como tú vinculas eso es así, muy más fácil. Dices anexo 1, nomás. Como estamos haciendo navaja de Ockham, ¿se acuerdan? Todo lo que tú le puedas eliminar de arriba, no te preocupes, no tienes que escribirlo todo aquí en esa hojita, porque después no te caben las palabras. Entonces simplemente pones anexo 1 y sale. Profe, por eso, o sea, es que esta hoja que usted estaba viendo es un borrador de nosotros, es como para rayar, y por eso lo estábamos editando acá. Esta es lo que ya estamos haciendo, y acá sí está ver anexo. Y pues ahí sí está. Pues como presentados distintos. No, está muy bonito, está muy bien. Perfecto. Bueno, y ahora viene el ground, dale. Es que nosotros hicimos esa respuesta solo basadas en esa gráfica, pero también teníamos la duda que como hay otras gráficas que también podrían ir con el tema de la percepción de la corrupción, que es pues casi todas las gráficas. Entonces, claro, pero mira que tu pregunta, no te vas a salir del tema, porque tu pregunta es con una metodología. Número 6, ¿se acuerda que estábamos leyéndola? Podríamos hasta volver otra vez insistentemente a la metodología, que es el número 6. Y si quieren la vamos a mirar en detalle, solamente para revisarla. ¿Qué se mide ahí? La definición. El IPC mide la corrupción como el uso incorrecto del poder para el beneficio privado, incluyendo la corrupción del sector público y privado. El IPC de Transparencia Internacional busca medir sobre todo el soborno en el sector público. Por lo tanto, este indicador mide la percepción sobre la probabilidad o responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Ok, si se observa bien en detalle, aquí es todo un problema de medir el problema dentro del gobierno. Porque algunos estudiantes dirán, no, con ese profesor nunca hablamos del gobierno. No, estas cosas están todas en función del gobierno o del Estado. En este caso, sobre gobierno. Tipo de indicador, percepción. ¿Qué significa eso? Que el indicador sea de percepción. Pues que se construyen los datos a través de sondeos de opinión, encuestas. Se le llama o se le escribe
un correo a las personas y las personas contestan. Y al contestar, las personas dan sus ideas según lo que ellos perciben, ¿no? Casi ninguna persona dice, en mi inacabada percepción, yo todavía no tengo una percepción completa, sino todos dan la percepción completa y el banco toma esa percepción como si fuera una verdad. Y eso es válido, ¿sí? El modelo es así. Luego, composición del indicador. Combinado, se toma el porcentaje de los indicadores combinados que forman el elaborado por Transparencia Internacional. Entonces aquí, para que tú puedas avanzar, tienes que mirar el indicador de Transparencia Internacional, que existe una página para esto. Vas y lo miras allá. Uy, qué interesante, aquí hay más datos. Asignación del puntaje. Valor de referencia. Eso tiene un sentido. Cuando se dice eso de valor de referencia es simplemente mirando los datos, se dice cuál es el que está peor de todos, ¿sí? Y entonces se dice, eso se va a llamar relevamiento empírico. Es decir, si hay 20 y hay uno que está, pero muy mal, entonces ese se toma como referencia. Y hay uno que está muy bien, ese se toma como punto de referencia. Eso no lo da la naturaleza, ni lo da Dios, sino es una pura convención. Se llama relevamiento empírico. El modo como se escogen ciertos datos para que dentro de esa franja de datos los demás países participen. Se llama relevamiento. Es la técnica. Nivel de medición. Entonces, es un ordinal, porque es una posición que se ocupa dentro del peor y el mejor. Y entonces el ordinal dice así, el rango se establece entre 0 y 10. 10, altamente honesto, es clean. Y 0, altamente corrupto, dirty, entre el limpio y el sucio. ¿Cómo se coloca un país entre limpio y sucio? Pues dependiendo de los datos que salen de la encuesta, uno ubica a Colombia o más clean o más dirty, dependiendo de esta metodología. Puede ser que tenga fallas, puede ser que este indicador no sea el mejor, pero es bueno tenerlo, porque una vez que ustedes saben que esto es lo que se está preguntando, esto es lo que se tiene que contestar y en el ground, eso es lo que se tiene que justificar. Yo no estoy preguntando otra cosa. Bueno, que además esta metodología pudo haber cambiado. Sí, cambió. Y en la historia de la Konrad Adenauer Stimson muestra cómo esta metodología cambia. Listo, no pasa nada. Se hacen los análisis históricos de cambio. Pero una vez que cambia la metodología, ya tú estás evaluando. La primera metodología mide naranjas. La segunda, manzanas. La tercera, duraznos. Y la última, peras. Luego, hay que tener cuidado porque al medir una cosa, en el siguiente periodo, si cambia la metodología, ya no es lo mismo. Entonces, por eso, este documento va a contar la historia de cuántas veces va a cambiar la metodología. Hace precisiones, de suerte que ya al final, casi que el modelo ya no mide solamente el puntaje en el índice de percepción de corrupción, sino los errores que se presentan en la lectura del porcentaje, del puntaje. ¿Qué significa eso? Que el método es cuantitativo porque mide los aciertos y los errores. Entonces, la metodología, toda tu pregunta se cierra en este cuadrito. Indicador, definición, tipo, composición, asignación, nivel de medición, fuente. Y cuando dice la fuente, te da la posibilidad de ir a Transparencia Internacional y traer más datos. No te quedas solo con los datos que están ahí. Por eso te decía que intentara ponerlo 2016, ¿sí? Lo más nuevo. A pesar de que tú vas a mirar el año más malito. Sí, está bien, pero lo comparas con histórico porque ya esos datos fueron medidos. Luego, así como la llevas la pregunta, te obliga a que no te salgas de acá, mire en detalle, juegue con esto, y no te vayas a meter a otro cuadro. Podría ser que tú utilices otros datos, claro que sí, otros datos para confrontar los que ya tienes, los que te da a Konrad Adenauer Stimson. Tú puedes traer datos del Banco Interamericano o del PNUD. Lo importante es que tienes que conservar esta tablita que se llama el indicador,
porque si cambia alguna cosa, tú debes explicarlo en el ground, ¿sí? Entonces, las explicaciones metodológicas van al ground con los datos. La respuesta arriba en el claim. Y todo lo que te permita ayudar a comprender el ejercicio son elementos teóricos. Vea qué interesante. Si tú vas, por ejemplo, al profesor Guillermo O'Donnell, documento del PNUD, y al Banco Interamericano, tú puedes obtener datos parecidos al puntaje de corrupción, más o menos, aun cuando no sean iguales. Y puedes ya comparar. Ah, bueno, la Konrad Adenauer Steam Fund sí mide corrupción en el gobierno, qué bien, pero mire que el profesor Guillermo O'Donnell medía esto con otras palabras, en otros escenarios. ¿Dónde metemos todos esos datos? Pues eso era el baking, eso era lo que estaba antes. Eso, los comentarios que haga el profesor Guillermo O'Donnell en el PNUD serían del baking. Y los comentarios que tenga la posibilidad de sacar de aquí, de la Konrad Adenauer Steam Fund, van al warranty, porque es el que defiende tu pregunta y tu respuesta. Entonces ya lo tenemos bien ubicado. Está perfecto el ejercicio. Tenemos un problema metodológico, por eso la pregunta es ¿hasta qué punto la metodología tal que está en la página tal? Y ahora sí, vamos a mirar, a jugar el modo como tú articulas el ground, ¿listo? ¿Cómo articulas? Primero la respuesta, el ground y esas tres, ground, el warranty y el baking, para que todos esos elementos nos permitan llegar a la conclusión. Súper, excelente. Entonces, si quieres dejar, bien, dale. Perdón, es que nosotros el ground ya tenemos que pues es como qué metodología utilizan y si tienen datos un poco más grandes. Vamos a verlo, dale. Pero dale. Si quieres puedes ponerle un poquito más de tamaño, que es que el viejito casi no ve bien. Es que tenemos solo el ground de la segunda pregunta. De la primera pregunta no lo hemos hecho porque bueno, pues el tiempo. Muy bien. Pero hasta la pregunta va bien. Luego el ground, recuérdate, el cuadro, ¿sí? Y algunos preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale el ground de la otra? Ahorita les voy a dar unas pistas. Vamos a mirar entonces el que sí tienes. Listo, dale. Pero pues, nos toca, el ground no existe por sí mismo. El ground depende de la pregunta, ¿no? Vamos entonces a mirar la pregunta. Pues del World Justice Project nos está preguntando hasta qué punto la metodología de la... Ay, creo que esto está mal escrito. Espérame. Bueno, ¿hasta qué punto la metodología... No sé, bueno, de la representada, creo que esto está... Perdón. Representada por la World Justice Project, ¿sería? Sí. 2018 permite interpretar el cambio del sistema democrático respecto a Colombia y Chile 2017. Elegimos ahí. El segundo no es sobre sistema democrático, sino es sobre Estado, ¿sí? O sea, el primero sí es sobre sistema democrático, la segunda pregunta es sobre Estado, ¿sí? Para poder entender un poquito la pregunta que tú estás haciendo, te voy a mostrar una cosa bien chévere en la World Justice Project. Voy a compartir mi pantalla primero para que tú lo mires. Todos, observen este es un salto triple mortal con redoble prolongado que es bien interesante. Ahí estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Entonces vamos a entrar todos. Mira por dónde es para que sepas cómo llegar allá a los datos, ¿no? Vamos a entrar a la World Justice Project, que es la página que nos permite leer los datos. Es esta, ¿no? World Justice Project. ¿Vieron cómo me metí yo ahí? Muy bien. Ahí, en esta página, miren lo interesante. Aquí aparecen en la página principal, la World Justice Project, aparecen una serie de elementos que nos van a permitir leer los indicadores. Este es el World Justice Project, el indicador. The Rule of Law es el Estado de Derecho. El índice de Estado de Derecho en 2021. Aquí podemos entrar a la página y aquí está, ¿sí?
Y aquí aparece Explore Data. Mírenlo aquí, Explore Data. Este Explore Data son las metodologías. Este está en inglés, pero el que yo les puse en el documento está en español. Mire, aquí están los países, todos los países del mundo con los indicadores del Estado de Derecho. Mire, aquí está Colombia, está el valor, el porcentaje, está Perú, Bolivia, Brasil, México, Estados Unidos. Vamos a, es como encarretadorcito esto, ¿no? Chévere, dice, uy, qué berraquera, mira Australia, y se ven los colores, y los colores representan aquí arriba, como dice, el tema del apego a la ley en el Estado de Derecho. Eso es lo que significa esa expresión en inglés, adherence to the rule of law, ¿sí? Que son los que son los débiles y los fuertes. Los débiles estarían en rojo. Aquí colocan los débiles, el más repaila en América Latina es Venezuela. Bueno, después ustedes pueden explicar eso también. Peor en todo el mundo. A Venezuela la colocaron aquí peor, no dicho ni inclusive, es que no hay ningún otro país que esté más repaila, ¿verdad? Ni siquiera en África. El único que tiene ese color rojo es Venezuela. Hay otros que estaban repaila, pero no tan paila, ¿sí? Que son los países africanos. Mire este que está acá, la República del Congo, ¿sí? Bueno, uno puede jugar con la tabla y decir que el que está mejor es Canadá, junto con Finlandia, Noruega y hasta Alemania, y los Estados Unidos y Australia. Fíjense que esto puede tener también todos los sesgos. Alguien diría, mire, ¿qué es lo que se está diciendo como bueno? El mundo anglosajón. Inglaterra, sus excolonias, Europa y Estados Unidos y Canadá junto con Australia y, por supuesto, Japón. Estos son los mejores. Entonces, el stronger. Los wakers son los más llevados, Venezuela y todos los demás. Pero síganle la pista. ¿Por qué? Porque aquí están los indicadores. Acuérdense que aquí está, ustedes pueden leer aquí los factores. Vamos a ver si me hace caso. Aquí está. Ya le di clic, nos va a dar los factores, los 8 factores del Estado de Derecho, ¿sí? Aquí me da el modo como se hace constreñimiento o límites al poder de gobernar, al poder del gobierno. Y ustedes se pueden meter aquí y ven la metodología. Aquí están las metodologías. Pueden, ¿en qué consiste el constraint on government power? Los límites al poder del gobernante. Esto se puede pasar a español. Ahorita en este no lo he podido hacer yo, pero en el que yo les envié, todas las metodologías están en español. En el que está colgado en la página, ahorita se lo muestro, creo que es que el de 2018, ya ahorita les digo dónde está, el gobierno abierto, ¿sí? La fundamentación de los derechos, la seguridad, el orden y la seguridad, la regulación, los acuerdos regulatorios, la justicia civil, el derecho penal, ¿sí? O el sistema penal, y aquí están los parámetros. Mientras que en el documento de la World Justice Project eran indicadores que estaban construidos por ingenieros, aquí ingenieros industriales, ¿sí? Físicos, aquí son ejercicios hechos sobre todo por ingenieros de sistemas. Ya los factores aparecen desagregados, son estos 8 factores que miden el tema del Estado, ¿sí? Ustedes pueden mirar cualquier país del mundo, como en el caso de Colombia y México, y uno puede comparar esos 2 datos, ¿sí? El asunto es que uno no puede decir, como tú estabas diciendo, en qué consiste la metodología dada por el World Justice Project. No, porque la metodología son 8, no, yo lo acabo de leer así. La metodología son 8 puntos, mírenlo. Tocaría escoger uno de los 8. Elegimos la de la corrupción. ¿El de la corrupción? Segunda. Sí, señor. Es que está ahí mal escrito, pero ya me di cuenta en la otra hoja y sí estaba bien escrito. Ahí estaba. Ok. Y aquí en el documento que yo les dejé, míralo, en el documento que yo les dejé en donde están las multilaterales, aquí en este, pero se le puede cerrar este, que es la guía de cátedra. Aquí en la guía de cátedra,
donde están los archivos, están las multilaterales, mira. Y dentro de las multilaterales está que está en español. Ahí está traducido lo mismo que está en la página y están dichas las metodologías. Mírenlas, aquí están. El índice de Estado de Derecho. Aquí están expresados las variables. El índice de Estado de Derecho 2017-2018. Está las tendencias, los factores, los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto. O sea, cuando te metes aquí es igualito que el modelo que aplica la Konrad Adenauer Stanford, sino que hay que coger el indicador y hay que ir al indicador. Solamente aquí ya están el agregado de los datos de todos los países, pero más adelantico, aquí viene la definición del concepto de Estado de Derecho que ellos tienen, y aquí van a aparecer en el índice, van a aparecer las metodologías. Lo chévere de este ejercicio, a ver si me permite aumentarlo un poquito más. Aquí está. Aquí lo chévere es que cada uno tiene su propia metodología. O sea, tampoco puedes decir la lucha contra la corrupción porque no es un indicador, sino que es un conjunto de indicadores, ¿sí? Aquí, tú estabas diciendo que era el 2, gobierno abierto, disponibilidad de leyes e información gubernamental de forma pública, derecho a obtener información, participación cívica, mecanismos de quejas. ¿Cuál es el que ustedes recogieron? El 2. Pero no puedes decir el de ausencia de corrupción, sino que tiene que coger uno de los 4 que están acá. Los funcionarios del Poder Ejecutivo no usan su cargo público para obtener beneficios privados. Los funcionarios del público no usan su cargo público para obtener beneficios privados. El uno era el poder, el otro es el cargo. Los funcionarios públicos del gobierno, en la policía y las Fuerzas Armadas no usan su cargo para obtener beneficios privados. Y los funcionarios del poder legislativo no usan su cargo público. ¿Cuál de los 4? Porque los 4 no se miden como un solo indicador. Entonces, tú no haces la pregunta con la metodología de la World Justice Project, ni con la ausencia de corrupción, sino con uno de los 4, el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, para hacer muy precisa la pregunta, porque luego tienes que contestarla. Puede ser que ya en la respuesta tú hables del 1.2, el 2.2, el 2.4, y que además lo incluyas las respuestas en los anexos. Puede ser que sí. Y aquí en la página te ofrecen elementos para incorporar elementos, datos sobre la World Justice Project. Tú puedes hacer todo eso si quieres, ¿sí? Aquí en esta página te dan los datos. Mira, aquí están las metodologías, ¿sí? Aquí están los resultados para Colombia, aquí está para todos los países, o si no, para cada país. Aquí podemos coger el caso de Colombia. ¿Sí? Tú puedes coger aquí a Colombia y vamos a mostrar solo los datos de Colombia, pero puedes coger un año. Si tú tienes en la World Justice Project unos datos de 2016, puedes ir al año 2016 y mira lo interesante cómo te muestra los rankings, ¿sí? Aquí te da la posibilidad de bajar los documentos, y al bajar los documentos de Colombia de 2016, puedes traer de ese documento un cuadro específico, ¿sí? Te das cuenta cómo esto enlaza un universo de información para que tú puedas tomar una respuesta, pero no te olvides que el parámetro debe ser dado según el factor. Esta es la metodología. O sea, yo no puedo preguntar que si la World Justice Project tiene una idea sobre la corrupción. Tiene que ser muy específico. Entrar al factor 2 o al 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y casi que precisar muy puntualmente la pregunta, porque si no termino preguntando cualquier otra cosa. O sea, este nivel de detalle para la construcción de la pregunta se requiere. Fíjense que es muy chiquitica la pregunta que están haciendo, muy puntual, pero es mejor. Por eso ellos se dan el gusto inclusive de medir los márgenes de error. En esa metodología de la World Justice Project, tú encuentras los materiales para volver a hacer la pregunta muy puntual. La una sobre Estado,
que es con la World Justice Project, y la otra sobre el régimen político, que es con la Konrad Adenauer Stanford. Cada uno con su propia metodología, preguntando cosas chiquitas, respondiendo cosas chiquitas y aportando los datos, y ya en los anexos sí se puede extender y puede incluir los datos. ¿Listo? Entonces, si quieres, ahora sí nos muestras tu ejemplo. Tengo una manito levantadas, tengo la de Diana y la de Catalina. Bueno, termina entonces el ejercicio que estabas mostrando. Estábamos con Catalina, ¿no? Sí, ya la corregí y si era. Igual los datos que tenemos, como usted dijo, pues no habíamos entendido que tocaba elegir de los 4 que señalaban, pues uno en específico. Entonces, pues lo tenemos en general, pues según lo que nos daban es en esto. O sea, nos basamos, digamos, acá en Colombia, en este y en el ranking, que el 31 es el ranking, y pues en Chile, que estaba por acá. Bueno, entonces nosotros lo hicimos según no según, pues, en específico. O sea, Este es el de la Konrad Adenauer. El de World Justice Project. No, este es World Justice Project, sí. Sin embargo, exacto, si te das cuenta ya los detalles que nosotros elegimos el de policía y ejército. Entonces nosotros miramos este puntico nomás. Sí, pero es que tienes que hacer pregunta y respuesta puntual. Para Colombia, para Chile, puntual. Luego, sí, en la respuesta, tú puedes volver a contestar puntualmente qué relaciones hay. Se acabó. En el ground, tú puedes decir que este es un elemento que se mide junto con otros 4 indicadores que de pronto confirman la tendencia, o de pronto le fue repaila a Colombia en ese indicador, pero eso se corrige porque está acompañado por otros 3 y los mencionas, y en los anexos mete los datos y terminas de armar, moderar. Pero pregunta cosas chiquiticas, respuestas chiquiticas, para tratar de sacar una conclusión. Si tú no gobiernas la respuesta chiquita, la conclusión se te dispara, se te vuelve una locura, y luego el Warren y el Baking van a decir cualquier cosa y no te alimentan esa relación. Nos preocupa mucho que tú seas capaz de construir un claim fuerte, una conclusión fuerte, y que todo el método le sirva es para soportar el tránsito del claim a la conclusión, no más, pero fuerte. Es preferible que sea chiquitico el dato, a que saques unos datos grandes que después no tienes cómo defenderlos. ¿Listo? Listo. Pues igual le va a leer y usted me dice si igual la relación está bien, pues ya después cambiamos los datos. Entonces, bueno, yo te escucho. En el año 2017, elegimos el 2017, Colombia presentó un puntaje de 0,41 y un ranking de 83 en el índice de ausencia de corrupción en comparación a Chile, que obtuvo un puntaje de 0,69 y un ranking de 26. Con una diferencia de 0,28 en el puntaje y una distancia de 57 en el ranking, Colombia revela, según las 3 formas de corrupción, mayores sobornos, mayores influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la mayor apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Así comparamos. Creo que está muy bien. Sin embargo, si tratas de precisar uno de los 4 aspectos, la respuesta que tú estás dando se puede moderar, porque coges un aspecto chiquitico, coges el mismo aspecto en Colombia y en Chile, y luego en el ground puedes moderarlo. Puedes decir que de pronto fue que el indicador cambió, se enriqueció, mejoró, se puede tener una más amplia perspectiva, comprensiva, ¿sí? O sea, es preferible ser muy pequeño en la pregunta y la respuesta, pero que tú puedas jugar en el ground, y como tienes un espacio gigante en los anexos, allá puedes bailar con una serie de opciones. Lo que es interesante es que el dato sea el más pequeño. Como tú estás haciendo la pregunta por el 2, a la pregunta 2.1, por decir algo ya. En el ground, tú puedes explicar por qué te metiste a ese, y luego mostrar que hay un factor que corrige el dato, ¿sí?
O sea que la cosa no era tan mala, pues porque además están estos otros dos en el ground. Pero no vayas a meter toda la información al ground ahí porque te vuelves loca. En los anexos. Lo que sí es importante es que tú gobiernes la metodología con la que se construyó ese dato, ¿sí? Entonces, si el dato es chiquitico y la metodología es fuerte, tu pregunta va a ser más fuerte. Vas a tener la posibilidad de hacer alguna conclusión. Vea, puede ser una conclusión absurda, solamente metida, por ejemplo, con el Poder Legislativo, con la policía, ¿sí? En lugar de meter 5 datos todos en un paquetico que no te permiten concluir nada, es preferible que tú juegues con un dato chiquito y luego moderas hasta donde se pueda decir eso, porque imagínate que con este dato tú estás hablando de Colombia. Imagínate, toda Colombia con un solo indicador. Y lo otro que te recomiendo es que trata de explorar el margen de error. Acuérdate que la metodología empírico-analítica se centra en el control de la metodología, el error, medir el error. Entonces casi que uno dice, sí, yo puedo decir, porque acuérdate que la pregunta es, ¿hasta qué punto la metodología 2.1 permite determinar que el Estado en tal año México es Brasil? Entonces tú contestas, sí, se puede, hasta tal punto, se puede decir, pero dejó por fuera otros 3 factores, en los que se puede complementar, ¿sí? Pero la pregunta es, la respuesta debe ser muy puntuales. ¿Listo? Me gustó el ejercicio, lo llevan bien bonito, llevan harto trabajo. Ya luego vienen los complementos del warranty. Recuérdate que Guillermo O'Donnell, en todo caso, con sus tesis, para este caso, incluirlo en el baking, ¿no? Mientras que el ground... Del World Justice Project, o sea, es el warranty de ambos, ¿sí? Porque también está... Sí. No, pero el warranty en este caso es exclusivamente la Konrad Adenauer Stiftung. Exclusivamente. Ese. Porque ¿qué es lo que respalda tu pregunta y tu respuesta? El documento de la Konrad Adenauer Stiftung. Para el sistema democrático es la Konrad Adenauer Stiftung. O sea que son diferentes. Para el sistema democrático es la Konrad Adenauer Stiftung. Para este que tú estás escribiendo es la World Justice Project. ¿Sí? ¿Ellos? Sí, listo. Bueno, pues hay que ajustarlo. Quiero ver la bibliografía. Déjenme ver los datos de la bibliografía, por favor. A ver cómo le quedó al final. Profe, lo estamos generando en otra página en el borrador. Porque pues esto es como de a poquitos, no lo hemos llevado todavía. ¿Y los anexos? Señor. No veo ningún anexo. Que de los que están abajo, es que están en el otro, en el borrador. Tenemos acá son las gráficas. Muéstreme uno solo. Uno. Déjelo quietecito. Bueno, digamos. De todos modos, siempre el cuadro debe tener fuente. Es decir, la palabra fuente, 2 puntos. Y dice de dónde salió ese cuadro. ¿Listo? Sí, señor. Sí, pues es que acá arribita tenemos, es como el contexto del gráfico, pues que está, digamos, en la página 16, está ese gráfico, y pues que es del IDD, pero pues sí nos toca organizar. Ese es me gusta el ejercicio. El ejercicio está bonito. Está todavía muy incompleto, pero de aquí al martes ya lo completan, que ese es el otro 30%. ¡Súper! Ya tenemos 2 preguntas teóricas para hablar sobre el Estado y sobre el gobierno. ¿Sí? Lo que pasa es que vamos a complementar sistema democrático con la Konrad Adenauer Stiftung y Estado de Derecho con la World Justice Project, ¿no? Entonces, mantén ese nivel de rigor. Ahí lo interesante van a ser los anexos, las referencias bibliográficas, todos los datos que están ahí. Bueno, comentarios antes de pasar a otro ejercicio. ¿Hay resumen? ¿Tenemos que hacer un resumen al principio o no? Sí, un resumen pequeñito. Acuérdate que todos estos son ejercicios muy chiquiticos, porque además no hay mucho lo que se puede decir con estos cuadros. Son cosas muy, muy breves, muy chiquitas. Lo chévere es que ya estamos hablando tanto del sistema democrático como del Estado de Derecho en una perspectiva de las multilaterales. Bien pequeño,
bien fuerte las referencias bibliográficas en todo, tanto en el baking, en warranty, en todo, queda un análisis espectacular del estado con datos. Ese es el trabajo. Chévere, me alegró mucho que ya estés metida en el cuento, falta. Pero bueno, tengo dos manitos levantadas por acá, quería saber. Está Diana. Hola, Diana, Maritza. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Una pregunta, ¿usted escucha? Se está repitiendo el sonido. Tal vez voy a cerrar mi micrófono y... Diana, te escucho. ¿Profe? ¿Me escuchas ahí? Perfectamente. Es que me toca cerrar mi micrófono porque se produce un pito. Sí, dale. Sí, creo que fue más por bueno, en fin. Profe, una pregunta con respecto a la segunda parte del trabajo, que es la cuestión del trabajo con la World Justice Project. El baking, ¿cuál sería el baking para esta? Porque digamos que si O'Donnell trata un poco de la cuestión del Estado y hace unas sugerencias con respecto al Estado, lo desarrolla, digamos, de la mano con lo de la democracia y toca algunos aspectos, pues, digamos, sí, apenas toca esos aspectos, pero, por ejemplo, digamos, yo tomé el factor permíteme, de límites al poder gubernamental. Entonces, cuando leía a O'Donnell, las sugerencias empíricas no tocan tanto ese punto, toca otros puntos. Entonces, no sé ahí cómo... sí, ¿qué traer a colación en el baking? Ok, bien. El asunto es el siguiente. El baking es lo que está en el contexto. Recuerden un poco el diálogo que tenemos Habermas-Husserl, ¿no? Husserl siempre será el baking. Y Habermas es el warranty, es la teoría. Si recuerdan que monté el curso todo el tiempo es Habermas-Husserl, Habermas-Husserl, ¿sí? Y siempre mi warranty será Habermas, ¿sí? En algunos casos que yo le llegué a conceder la razón a Husserl, lo elevo del baking y lo paso al warranty, pero eso no es por naturaleza, eso no es ni mandato de Dios, ni nada, eso fue una decisión mía. Las decisiones con datos, con conceptos que yo tomen, pueden afectar el equilibrio. Entonces, igual pasa acá. Nuestro amigo Guillermo O'Donnell es un invitado muy importante. Para todos, se los digo, sería el baking, porque fue con el que empezó todo, sobre todo su relación con el PNUD. Muy bien. En muchos casos van a ver que el baking todavía continúa con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque el banco es el que además transforma el concepto de régimen en sistema democrático. Fue el banco el que hizo eso. Y luego, el Banco Interamericano de Desarrollo se abrió prácticamente en dos componentes. El sistema democrático, que antes no existía porque antes llamaba régimen político, el llamado sistema democrático va a ser recogido por la Konrad Adenauer alrededor de lo que llama el índice de desarrollo democrático. Y también el Banco Interamericano recogió el concepto de Estado y la World Justice Project recogió el concepto de Estado y lo desarrolló. Entonces, note cómo somos nosotros los que tenemos que darle el peso. Muchas cosas van del PNUD y del BID honradamente quedan perfectamente en el baking, salvo algunos detalles puntuales que nosotros subamos para explicar las metodologías o porque las metodologías eran iguales, porque siguió los consejos de Guillermo O'Donnell o el BID o el PNUD o la Konrad Adenauer. Eso depende de cada variable, cada indicador. Entonces tenemos que mirarlo con criterio crítico. ¿Qué significa todo eso? Que dependiendo lo que nosotros estemos trabajando, tenemos el siguiente balance. Tanto el PNUD como el BID pueden jugar muy bien como baking. En cambio, lo que sí deben tener claro es que para el sistema democrático, la Konrad Adenauer sería el warranty.
para el sistema democrático. Para el Estado de Derecho, la World Justice Project sería el warranty. ¿Sí? Esas relaciones que además no son tan mecánicas, sino que dependen del grado de desarrollo. El profesor Guillermo O'Donnell efectivamente sigue vivo en muchos temas. En aquellos temas donde todavía sea fuerte y donde lo podamos verificar que sus aportes todavía están ahí, indudablemente se da warranty, pero no porque sí, sino por los aportes. Pero si se queda solamente con los elementos, digamos, iniciales del PNUD, perfectamente warranty, y el BID, warranty. En cambio, lo que sí no se podría colocar es en el warranty, en el baking, a la World Justice Project, ni la Konrad Adenauer Steamboat, porque estaría ya en el pasado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? En el warranty necesariamente mínimo deben quedar sistema democrático con Konrad Adenauer y Estado de Derecho con la World Justice Project. Si esos detallitos chiquitos lo tienen bien claros y además manejamos que la relación entre pregunta y la respuesta es un elemento de indicador muy pequeño, todo eso se conecta con la conclusión. Si ven lo chévere, ese empate, pues no es tan fácil. Son 2 ejercicios en la columna 1 y columna 2. Lo chévere es que muchas cosas ya estarían dadas, serían como dadas, como dichas, y quedan en los anexos, y nos queda un análisis sobre todo el tema de las multilaterales con datos muy puntuales. Lo que ustedes tienen que mirar es qué otros elementos pueden complementar. Hay otros complementos, hay otras páginas que están vinculadas bien en la Konrad o en la World Justice Project. Ellos tienen otras multilaterales que miden datos chiquitos, por ejemplo, el tema de la mujer en el gobierno, cosas de esas, tema de la corrupción. Entonces, hay metodologías y hay organismos que si se manejan con cuidado, pues llegan a mi trabajo, pero únicamente para ofrecerme un numerito. Y el resto de datos de ese organismo que llega, ¡pum!, van a la bibliografía y el cuadro queda en el anexo. Casi que uno puede mirar una hojita chiquita con todas esas consideraciones en una perspectiva teórica, armando un problema, arma todos los elementos, ¿sí? Lo que debe es, en todo caso, es manejar con referencias bibliográficas. ¿Tú quieres compartir nuestro ejercicio, Diana? Profe, volvemos a la pregunta un momento, con respecto al baking. Para el baking, listo, va el Banco Interamericano, va O'Donnell. Lo que yo estaba mencionando era que, digamos, yo tenía el factor de límites al poder gubernamental, ya me queda claro que tengo que coger uno de los 6 subíndices, digamos, coloco auditorías independientes. Ese Exacto. punto, o el factor límites al poder gubernamental, está apenas sujeto, porque no, ni el banco ni O'Donnell lo conciben en su totalidad en 2 puntos: poder ejecutivo transparente y justo en el caso del Banco Interamericano y responsabilidad horizontal en el caso de O'Donnell. Eso es lo más profundo que llegan ellos. Entonces, a pesar de eso, yo tendría que partir apenas en ese punto están relacionados con el factor límites al poder gubernamental. Correcto. Y o sea, ¿con eso queda completo el baking? ¿O tengo que tomar todos los puntos de la World Justice Project con los 6 factores? No, tú podrías coger algunas de esas cosas, inclusive más bien en el ground, porque son elementos metodológicos, ¿cierto? Elementos metodológicos. No son metodológicos, profe, es el baking. Sí, y en el baking podrías incluir esas relaciones, digamos que puede ser que inclusive apenas fueron mencionadas y no las desarrolló nadie antes, o que tenían cosas, digamos, locas, o que incluían factores distintos, no importa. En el baking se puede rastrear básicamente como el origen de la idea, como Husserl con Habermas. Estaba equivocado Husserl y llegó Habermas y lo puso al derecho. Igual, aquí algo hay de ese pasado que viene del BID, del PNUD, y lo dejamos rastreado con su correspondiente referencia y nos centramos en el análisis metodológico en el ground, también en la historia de la metodología, cómo fue cambiando, y que nos van aportando unos datos chiquitos
Y la pregunta es hasta dónde esos datos chiquitos nos permiten concluir o hacer inferencias sobre la reforma del Estado en dos países. ¿Sí es? Cuando uno ya se mete en ese universo, pues aparentemente son cosas muy grandes, pero se quedan chiquiticos, porque podrían explicar algo muy pequeño. Por eso, lo interesante es que en el ground insista un pedacito sobre el margen de error. O sea que está bien las consideraciones que tú estás haciendo. Son pequeñitas cosas las que nos quedan, pero bien referenciadas en el baking. Y ya en el warranty, sí es importante que te metas tanto en la Conrad como en la World Justice Project. ¿Listo? Sí, claro, sí, señora. Pero bueno, ahí me surge otra pregunta, profe. Pensé que eran dos documentos distintos, más o menos como Catalina ahorita mostró en su pantalla una columna para un texto, otra columna para otro, ¿cierto? Sí, es una listo, columna bien, con sistema democrático y otra con Estado de Derecho, pero el problema está en cómo esas dos columnas se soportan con datos fuertes, estadísticas, cuadros, esquemas, abajo, y las referencias bibliográficas. Queda un ejercicio bien bonito. Eso es todo lo que dicen las multilaterales. Lo chévere, Diana, es si somos capaces de pasar con estos cosas al rojo, a ver qué críticas se hacen a esto. Ya sabemos manejarlo, ya lo podemos hacer. No vamos a pasarle al rojo a la crítica sin saber cómo se construyen los indicadores, porque sería como bobito, ¿no? Pues como que no sé ni siquiera lo que estoy criticando. Ya tenemos una idea de cómo se procesan los datos en el modelo de ciencia normal y en el modelo empírico analítico. Ya los podemos distinguir, tanto que podemos descubrir métodos que trabajan entre los dos, entre el azul y entre el amarillo. Se pueden descubrir y dice, ¡ay, qué interesante! Pero vamos lentamente. Necesito entonces que este ejercicio ya esté bien cerrado para la próxima clase. Todos vengan con cámara, por favor, porque la próxima sesión sí les voy a escuchar. Ya cerramos todo esto y ojalá tomen apuestas para el tema del examen final. Les agradezco enormemente, Catalina, Patricia, todas las que están por aquí, también a Juan y Esteban. Les deseo muy buena tarde y nos vemos entonces. Parece que mañana quedó el taller, ¿no, Patricia? ¿Aló, Patricia? Dime. ¿El taller sí quedó para ustedes mañana a las 4? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces de una vez lo voy a meter en mi calendario para que no se me olvide. Buena tarde para todos, nos vemos. Vale, profesor. Hasta luego, profesor. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, gracias a ustedes. Patricia, me cuenta finalmente si logran coordinar con el otro grupo el taller del viernes. Vale, profe, yo hablo con ellos ahorita. Qué chévere, ¿no? Y este man es buena gente, trátemelo bien. No, profe, es que yo nunca lo he tratado mal, solo que hubo un momento. No lo trata ni bien ni mal, no lo trata. No. Es que pasa que cuando hablamos de hacer uno de los talleres que hicimos, ellos concordaron solos y no nos habían informado a nosotros, al menos para entrar, por decirlo así. Entonces, Pues, en eso tiene razón. Pero ya le llamé la atención y se quedó todo asustado. Dijo, si yo tengo buen feeling con Carolina. Usted la recuerdas como Carolina. Y le tiene hasta miedo, está asustado. ay, chao, profe. Estamos hablando.